Bienvenidos a Itinerantur Viajes Comida. Reporte especial. Buenas tardes a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un apasionante recorrido por los 5 descubrimientos más impresionantes sobre la vida en Marte, que nos acercan cada vez más a responder una de las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? El hallazgo más sobresaliente de 2024 fue posible gracias al análisis de datos sísmicos recolectados por la sonda InSight. Los científicos detectaron enormes volúmenes de agua líquida en las profundidades de Marte. Si distribuyéramos toda esa agua sobre la superficie marciana, cubriría el planeta con un océano poco profundo. Esta agua está atrapada en las rocas magmáticas de la corteza intermedia de Marte, y se estima que su volumen supera al de los antiguos océanos marcianos. La clave para este descubrimiento fue estudiar cómo las ondas sísmicas atraviesan las distintas capas de roca. Gracias al calor de la corteza, el agua puede mantenerse líquida incluso a esas profundidades, lo que, según el planetólogo Bashan Wright, crea condiciones favorables para la vida microbiana. Este nuevo reservorio es un avance crucial para la astrobiología, pues se encuentra en zonas protegidas de la intensa radiación y las extremas variaciones de temperatura de Marte. Aunque hoy la tecnología no nos permite llegar hasta allí, este hallazgo sugiere que podrían existir organismos vivos ocultos bajo la superficie marciana en la actualidad. En 2025, el rover Curiosity sorprendió al mundo al descubrir las moléculas orgánicas más grandes detectadas en Marte hasta la fecha, incluyendo compuestos complejos como decano, undecano y dodecano. Estas moléculas, halladas en una roca de 3.700 millones de años, podrían ser fragmentos de ácidos grasos, fundamentales para la vida. El doctor Ben K. D. Pierce calificó este descubrimiento como uno de los hallazgos orgánicos más emocionantes en Marte, ya que los ácidos grasos pudieron formar parte de las primeras células simples en la Tierra. Al encontrarse en lugares donde pudo haber existido vida temprana, estas moléculas son clave para entender la biología fuera de nuestro planeta. Lo que hace este hallazgo especialmente relevante es la complejidad y tamaño de los compuestos encontrados, muy superiores a los de descubrimientos previos. Así como en la Tierra, estas moléculas pueden conservarse durante miles de millones de años. Existe la posibilidad de que rastros de vida marciana hayan sobrevivido a las duras condiciones del planeta rojo. En julio de 2024, el rover Perseverance estudió una formación rocosa llamada Cheyava Falls, donde encontró manchas blancas con anillos negros de fosfato de hierro. Estos patrones recuerdan a los que en la Tierra se asocian con antiguos microbios. Los científicos están entusiasmados porque estas manchas de leopardo se hallaron junto a compuestos orgánicos, lo que refuerza la importancia del hallazgo. Esta roca es, según los investigadores, la biosignatura más prometedora detectada hasta ahora. En nuestro planeta, patrones similares suelen ser producto de comunidades microbianas que alteran la química de su entorno. La combinación de estos patrones visuales, compuestos naturales y la mezcla adecuada de minerales constituye un sólido argumento a favor de la existencia de vida antigua. Aunque no se descarta un origen puramente geológico, los expertos consideran que estas estructuras representan la evidencia más contundente hasta ahora de posible vida pasada en Marte. Las muestras ya han sido recogidas y serán cruciales en futuras investigaciones de laboratorio. El rover Perseverance recolectó una gran cantidad de material orgánico en el antiguo delta fluvial del cráter G0, al que los científicos llaman un verdadero tesoro. Los 4 ejemplares de roca extraídos en esta zona
apuntan a condiciones que pudieron albergar organismos similares a los de la Tierra hace miles de millones de años. Por favor, danos un like y suscríbete, porque si no lo haces, este canal no sobrevivirá. El instrumento Sherlock identificó compuestos orgánicos cerca de minerales sulfatados, como ocurre en la Tierra, donde estas condiciones ayudan a preservar biosignaturas. Ken Farley, científico de la misión, afirmó que estos ejemplares muestran los indicios más claros de materia orgánica detectados hasta ahora. El delta es especialmente interesante porque el agua, los sedimentos y los compuestos orgánicos pudieron acumularse allí durante largos periodos. En la Tierra, las deltas fluviales son entornos ideales para la vida por su aporte constante de nutrientes. La abundancia y variedad de compuestos orgánicos en los sedimentos marcianos sugiere que procesos similares pudieron ocurrir en Marte hace eones. Al explorar el Monte Sharp, el rover Curiosity descubrió un patrón de grietas hexagonales en el lodo, lo que indica que Marte experimentó en el pasado ciclos alternos de humedad y sequía. Estos ciclos son esenciales, pues en la Tierra son los que permiten la formación de moléculas orgánicas necesarias para el origen de la vida. Todo apunta a que Marte vivió cambios periódicos de humedad, similares a los que, según los científicos, son necesarios para el surgimiento de la vida. El investigador William Rapin explicó que estas grietas se formaron por ciclos regulares de mojado y secado, quizás estacionales. Estos ciclos son especialmente interesantes porque crean las condiciones para que los bloques fundamentales de la vida se unan en compuestos orgánicos más complejos. Los científicos creen que procesos similares fueron necesarios para el origen de la vida en la Tierra. Si estos patrones en Marte realmente se han conservado, podría significar que el planeta tuvo condiciones no solo para el surgimiento, sino también para la preservación de la vida. En conclusión, estos 5 descubrimientos no solo reafirman que Marte es hoy más fascinante que nunca, sino que nos acercan a responder si alguna vez estuvo habitado, o incluso si aún lo está. La exploración continúa, y cada hallazgo nos invita a mirar al cielo con renovada esperanza y curiosidad científica.